Buenas tardes, ingeniero Nelly Ana Laura Jiménez Zúñiga. Vamos a presentar a continuación la práctica del tema 5.4 con problemas de optimización con máximos y mínimos de una función. El equipo está conformado por Olvera Mendoza Jimena, Ledesma García Yesenia, Lagunas Ordóñez Marisol, Cortés Martínez Andric Gabriel, Pedraza Islas Bianca Salia y servidora Hernández Camacho Karina Fernanda. Todos somos alumnos de la carrera de Ingeniería Industrial de primer semestre Grupo C. Cedo la palabra a mi compañera Yesenia, quien nos dará una breve introducción a este tema. Investigación teórica. Al comenzar el desarrollo de este proyecto, realizamos una investigación de algunos conceptos previos, los cuales nos ayudarán a entender los procedimientos que se exponen en el presente trabajo. ¿Qué es la optimización? Esto se refiere a usar los valores que le hacen máxima o mínima según nuestras necesidades. Esto consiste en encontrar los valores que la maximizan o minimizan. ¿Qué es la álgebra? Es una rama de la matemática que estudia la cantidad considerada de modo más general posible. Los números expresan valores determinados y las letras pueden presentar todos los valores. La álgebra es una relación que se establece entre dos conjuntos a través de los cuales cada elemento del primer conjunto se le asigna un único elemento del segundo conjunto o ninguno. ¿Qué es una derivada? Es un resultado de un límite que representa la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en un punto. La definición de la derivada es, podría, pues, y ser la función no derivada en ese punto. Máximos y mínimos de una función. Los máximos y mínimos también son conocidos como extremos de la función, los cuales son valores de una función de f más grandes, máximos o más pequeños mínimos de todo un dominio. Para el cálculo de máximos y mínimos en un problema de optimización se debe seguir el siguiente procedimiento. El criterio de la primera derivada proporciona la monotonía de una función f derivable en un intervalo que sería AB, y nos dice que la función es creciente si en el intervalo AB es mayor que 0 para todo xe, y la función es decreciente si en el intervalo AB es menor que 0 para todo xe. Como consecuencia, los puntos que anulan la primera derivada, que se llamarían puntos críticos, son candidatos a ser extremos relativos. Por lo tanto, para resolver los problemas tenemos que seguir los siguientes pasos. 1. Plantear la función fx. 2. Calcular la derivada f de x. 3. Calcular los puntos críticos, soluciones f de x igual a 0. 4. Determinar si los puntos máximos o mínimos a partir de la monotonía. Y para esto se puede aplicar el criterio de la segunda derivada para el paso 4. Problemática. En el municipio de Francisco y Madero, el establecimiento Pintex se encarga de producir botes de pintura de diferentes capacidades y tamaños, ofreciendo al cliente gran variedad de envases que se adaptan a la cantidad de productos que deseen. Sin embargo, según el dueño de la pequeña empresa, hace mención sobre las pérdidas económicas que tiene al elaborar dichos envases, pues casi no se venden botes de mayor capacidad. Por lo tanto, se desea construir un contenedor cilíndrico, bote, de base circular, el cual debe contener el volumen de 500 centímetros cúbicos, que este debe de determinar las dimensiones que minimizan el costo de metal para fabricar dicho contenedor. Además, la capacidad de estas sea de medio litro, pues la cantidad de pintura es más adecuada a las necesidades de los pobladores y se reduce costos en el establecimiento. Bueno, retomando los datos que nos muestra la problemática, vamos a aplicar la primera derivada. Tenemos la fórmula para calcular el volumen, que su volumen es igual a pi por radio al cuadrado por la altura. Y bueno, los datos del problema nos dice que el volumen es igual a 500 centímetros cúbicos. También tenemos la fórmula para calcular el área, que es igual a 2pi por radio por la altura más 2pi radio al cuadrado. Y bueno, como primer paso, pues vamos a sustituir el volumen dentro de la fórmula.
Y bueno, esto es igual a volumen, es igual a pi por radio al cuadrado por la altura. 500 es igual a pi por radio al cuadrado. Vamos a despejar a h, que sería altura es igual a 500 sobre pi por radio al cuadrado. Posteriormente vamos a sustituir la altura en la fórmula del volumen y vamos a reducir la ecuación. Tenemos que, bueno, el área es igual a 2pi radio al cuadrado más 2pi, y bueno, entre paréntesis vamos a colocar 500 centímetros cúbicos sobre pi por radio al cuadrado, que es la fórmula que tenemos aquí arriba. Y bueno, esto es igual a 2pi por radio al cuadrado más 2, y bueno, tenemos igual entre paréntesis 500 centímetros cúbicos por radio. Bueno, acá sobre, bueno, en la parte superior derecha tenemos nuestra primera ecuación, que bueno, es la primera derivada, es igual a 2pi por radio al cuadrado más 1000 centímetros cúbicos sobre radio. Y bueno, se aplica la segunda derivada, que es 4pi por radio más radio por 0 menos 1000 por 1. Todo esto va dividido sobre radio al cuadrado. Bueno, esto es igual a 4pi por radio menos 1000 sobre radio al cuadrado. Y bueno, el siguiente paso es derivar, igualar a 0 la segunda derivada, que sería igual a 4pi por radio menos 1000 sobre radio al cuadrado. Todo esto es igual a 0. Y bueno, posteriormente se tiene que despejar al radio de la derivada para obtener, bueno, este radio. Y bueno, como principal operación tenemos 4pi por radio es igual a 1000 sobre radio al cuadrado. Y después tenemos 4pi radio al cubo es igual a 1000. Radio cúbico es igual a 1000 sobre 4pi. Radio es igual a 3 raíz de 1000 sobre 4pi. Y bueno, al realizar las operaciones tenemos que el radio es igual a 4.30 centímetros. Y bueno, finalmente vamos a sustituir el radio en la fórmula para obtener la altura. Al principio teníamos la fórmula de h es igual a 500 sobre pi por radio al cuadrado. Bueno, en este caso nada más se va a sustituir el radio, que quedaría 500 centímetros cúbicos sobre pi por 4.30 centímetros, es el valor del radio al cuadrado. Esto es igual a 8.60 centímetros. La altura es igual a 8.60 centímetros. La aplicación de la segunda derivada solo es para comprobar si el costo del metal se va a minimizar o se va a maximizar dependiendo de los valores del volumen, del radio y de la altura del contenedor. Para poder tener resultados se tiene que sustituir dentro de la fórmula del área del contenedor para poder saber si su costo se eleva o se minimiza. Ya obteniendo los resultados tenemos que 4pi menos radio al cuadrado por 0 menos 1000 por 2 radio sobre radio a la 4 nos da como resultado 4 más 2000 radio sobre radio a la 4. Estos resultados los podemos reducir eliminando a los radios y nos queda como resultado 4pi por 2 3, y dentro de esta fórmula ya podemos sustituir el resultado del radio, que es 4.30, y ya realizando la operación nos da como resultado 12.56 más 0.15, que nos da como resultado 37.71, es mayor que 0 y por lo tanto es un mínimo. Y ya sustituyendo dentro de la fórmula del volumen lo que y la altura nos da como resultado 499.55 centímetros cúbicos. Conclusiones del ejercicio. Bueno, basándonos en la problemática que ya antes fue mencionada, la finalidad de este proyecto es crear un contenedor con una capacidad de 500 centímetros cúbicos, ya que se considera que es una capacidad que se adapta a las necesidades de la operación. Basándonos en el tema de máximos y mínimos de una función y realizando las operaciones correspondientes, podemos garantizar que el bote realmente nos arrojó los resultados que necesitábamos, que cuenta con la capacidad solicitada de medio litro. Al aplicar la segunda derivada se muestra que las dimensiones se minimizan y por lo tanto los costos también son menores. A continuación mostraremos el diseño del contenedor, que es nuestro bote de pintura de diferentes maneras. La que podemos observar
es la primera, que es dibujo a mano. Podemos observar el contenedor en 3D y figura plana. Igual fue diseñado en AutoCAD. Se puede visualizar en 3D y figura plana con sus respectivas medidas. De igual manera, se diseñó un prototipo de manera física, como se puede observar, y también cuenta con sus medidas respectivas. Y bueno, estas son las fuentes de información que se utilizaron para definir los conceptos que se mostraron al inicio. Agradecemos su atención.